Bueno, entonces lo que nos interesa de esta sesión específicamente es empezar a entender que, eh, digamos, ¿no? Generalmente la lingüística, ustedes saben, desde Saussure, está dividida entre varias cosas que las dividió Saussure, entre la idea de sincronía y diacronía, ¿no? Y entonces, cuando uno hace un análisis sincrónico, elimina toda la variedad o la variación posible en el tiempo, y entonces, pues, tiene una manera específica de la lengua, ¿no? Y cuando uno hace un análisis diacrónico, lo que interesa en realidad es ir viendo cómo va cambiando en el tiempo. Y entonces pareciera que diacronía y sincronía son dos cosas completamente ajenas la una a la otra, sin embargo a la vez están ahí las dos, ¿no? Digamos, esa es una visión que se heredó desde el curso de lingüística general, ¿no? Ya tiene más de 100 años la aparición del curso de lingüística general, y los modelos lingüísticos actuales, sobre todo los modelos que se llaman a sí mismos funcionalistas, que probablemente yo mismo esté muy metido en esos modelos funcionalistas, eh, implican, o lo que quieren hacer y demostrar es que en realidad la lengua como un fenómeno histórico, en realidad en su sincronía, pues va a tener también muchos procesos históricos que están ocurriendo que podemos observar y que además podemos entender mucho mejor desde esta idea de que en un principio son procesos que están haciendo que la lengua cambie, ¿no? Entonces, justo desde ahí, uno de estos marcos que además ha cobrado mucha importancia en los últimos 30 o 40 años de la lingüística es este que se llama gramaticalización, ¿no? Y justo lo que quiero que veamos es que la gramaticalización es, por una parte, perdón, las perífrasis verbales, por una parte, pueden ser entendidas desde este proceso de gramaticalización y que entonces lo que nos están arrojando, y por lo cual es, y vamos a ver la próxima semana, que son muy difíciles a veces de analizar y de explicar, justo tiene que ver con que son elementos que están cambiando su marco teórico, perdón, que están cambiando sus marcos y que están cambiando sus relaciones sintácticas y que por eso de repente vamos a encontrar desfases en la sintaxis de una lengua en sincronía, ¿no? Es decir, no todo el sistema es exactamente tan sistemático como quisiéramos, y eso tiene que ver con que siempre hay procesos de cambio ocurriendo, y en este momento hay procesos ocurriendo en el español, ¿no? Específicamente, ¿cuáles son esas construcciones que nos interesan desde esta perspectiva? Cosas como ir más a más infinitivo, ¿no? Eso, ustedes saben, significa futuro. Y la mayoría de nosotros, hispanoparlantes de español mexicano, utilizamos sobre todo esa construcción para indicar futuridad, de tal manera que el futuro morfológico del español ya está completamente llevado a otra dimensión semántica, y además es muy poco común en el habla coloquial de nuestra lengua, ¿no? Quizás es mucho más común en el habla estándar, pero pues al final el habla estándar es mucho más aburrida que el habla coloquial. Pensemos que mejor queremos analizar el habla coloquial, ¿no? Entonces, justo ese tipo de estructuras lo que nos están revelando es que hay un proceso de gramaticalización ocurriendo en este momento en la lengua. Entonces, justo primero, entonces, habría que preguntarse qué es este proceso de gramaticalización, ¿no? Bueno, por gramaticalización, como todo en lingüística, podemos entender dos cosas distintas. Por una parte, el modelo, que da cuenta de un tipo de cambio lingüístico bien específico, y por otro, ese proceso de cambio que está ocurriendo, ¿no? Entonces, existe la gramaticalización como un marco teórico explicativo del proceso de gramaticalización, que lo que implica ese proceso es que un ítem con contenido léxico va a ir cobrando nuevos significados que ya no son léxicos, sino que son gramaticales, es decir, que pierden toda referencialidad en el mundo y más bien ganan un significado que tiene que ver con necesidades de la propia estructura sintáctica, ¿no? Como caso, como tiempo, como preposición, etcétera. Esos son significados gramaticales, ¿no? Y justo lo que va a pasar en la gramaticalización es que una palabra va a terminar convirtiéndose en, cuando el proceso logra culminarse, en un morfema, ¿no? Y ese morfema además va a tener un contenido bien específico gramatical. Un ejemplo bastante, y vamos a ver ahorita algunos ejemplos más, de este proceso es, por ejemplo, el futuro en español, el morfológico, ¿no? El futuro morfológico del español viene de una gramaticalización, de una perífrasis verbal, que son además las que nos van a interesar, que tenía el verbo haber en posición postverbal, ¿no? Y esta perífrasis existía en latín, y con el paso del tiempo y conforme fue evolucionando la lengua, dio la morfología del futuro en español y en la gran mayoría de lenguas románicas, ¿no? Entonces, justo eso es un proceso de gramaticalización, digamos,
eh, transparente que ha logrado completarse y que ahora además esa morfología ya está de salida en la lengua, por lo menos en el español, porque hay una nueva perífrasis que está ganando esos significados, ¿no? Eh, ahora, bueno, hasta aquí, hacia la generalidad, ¿qué es la gramaticalización? ¿Sí se entiende qué es lo que estamos queriendo observar? Sí. Sí, bueno. Sí. Algo que hay que decir de la gramaticalización es que en realidad no se sabe, o hay varias perspectivas, como también en todo en lingüística hay varias teorías que explican más o menos los mismos fenómenos desde diferentes perspectivas, y la gramaticalización en realidad, por una parte, hay quienes lo piensan como un proceso en general de cambio lingüístico, ¿no? Ustedes saben, la lengua cambia con el tiempo, hay motores, digamos, o procesos específicos en la lingüística histórica que explican ese tipo de cambio, y entonces para ciertas corrientes de análisis lingüístico, la gramaticalización, así en general, es un proceso completo que va a hacer que la lengua cambie, ¿no? Desde otra perspectiva, que es una perspectiva incluso más también tipológica, que es a la que pues, yo prefiero como acercarme, en realidad la gramaticalización es un resultado en el cual diferentes tipos de procesos de cambio lingüístico ocurren y entonces como que se juntan para producir la gramaticalización de un elemento. Pero en realidad los procesos que están de fondo pueden o no pueden pertenecer, digamos, o ocurrir en todo este proceso de gramaticalización, que es una cosa más general, ¿no? Entonces, también eso implica que de repente en la gramaticalización puede ocurrir, o en el cambio lingüístico puede ocurrir un solo proceso de estos que están dentro de la gramaticalización y no terminar o no llevar a un proceso de gramaticalización. Y eso también está, o se ha demostrado, digamos, no solo en las lenguas europeas, sino en otras lenguas, ¿no? Entonces, en realidad, yo prefiero por lo menos pensar la gramaticalización como este proceso, pero como este resultado de un montón de diferentes procesos que se juntan para producirlo, ¿no? Entonces, eso por una parte en términos de cómo conceptualizarlo desde la teoría lingüística. Por otra parte, también hay discusiones, digamos, teóricas para identificar cuál es el motor de la gramaticalización. Las teorías más clásicas, digamos, o sea, por clásicas me refiero a las primeras de hace unos 30 años, concebían que en realidad el motor era mucho más sintáctico y que a partir de un proceso sintáctico iba generándose cambios en el significado de una palabra, ¿no? Las teorías más modernas, y por modernas me refiero por lo menos de hace unos 10 años para acá, lo que consideran es que en realidad el proceso inicia por una condición pragmática, ¿no? Entonces también ahí habría que decir qué es esto de pragmática, ¿no? Yo sé que ustedes en general no han llevado clase de pragmática y creo que no hay una optativa de pragmática ahorita, entonces no sé si vayan a llevar pragmática, pero también, bueno, pragmática puede ser muchas cosas en lingüística, pero cuando digo aquí pragmático, me refiero a que son significados que ciertos elementos tienen específicamente en un contexto determinado. Y entonces este significado no pertenece a la entrada léxica de una palabra, sino que es en el contexto en el que ocurre cuando uno puede saber que hay esas implicaturas, ¿no? Y de hecho este tipo de significado que no pertenece a la entrada léxica la llamamos implicatura, ¿no? ¿Cómo ver una implicatura? Igual esta es una implicatura conversacional bastante fácil de observar. Si uno dice algo así como, me comí 5 pizzas, en realidad lo que está haciendo es entrañar, es el tipo de implicatura que nace aquí, un entrañamiento, que se comió una pizza, que se comió 2 pizzas, que se comió 3 pizzas, que se comió 4 pizzas, y el límite fue la 5ª pizza. De tal manera que también uno puede cuantificar que no hay una 6ª pizza que haya comido, que cuando uno dice 5 es el límite máximo sobre el cual está cuantificando algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no está dicho ahí, pero lo podemos recuperar. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos recuperar? Cosas como que nos va a parecer rara una oración como me comí 5 pizzas, la 6ª estuvo buena, ¿no? Ese la 6ª estuvo buena no tiene sentido porque ya estamos diciendo que el máximo de pizzas que me comí fue el número que dije, ¿no? Las otras sí pude haber dicho como la 3ª estuvo buena porque eso sí estaba entrañado en el uso de 5. Eso es el tipo de significado pragmático que nos interesa observar en este tipo de construcciones. Y entonces lo que parece ser, insisto, según estas teorías más modernas, es que ese tipo de implicatura que nace en ciertos contextos bien específicos va a empezar a convertirse
en significado de la palabra. Es decir, va a pasar de ser un fenómeno pragmático a ser un fenómeno semántico. Y en ese proceso de convertirse también en significado, va a tener repercusiones en la estructura sintáctica de un elemento, ¿no? Por ejemplo, de un verbo o, por ejemplo, de un sustantivo que puede terminar convirtiéndose en otra cosa que no es un sustantivo, ¿no? Entonces, justo eso es el tipo también de proceso y de enriquecimiento pragmático que estamos observando en el momento en que empiezan a pasar estos procesos, ¿no? Otra vez, la idea de la gramaticalización sobre todo es explicar un proceso de cambio lingüístico, pero lo interesante de esto es que como toda lengua, el español como parte de esas lenguas, el conjunto de lenguas del mundo, pues justo también va a mostrarnos que en una sincronía específica, pues va a haber desajustes, ¿no? Y esos desajustes, la mejor manera de explicarlos es a través de un proceso diacrónico, ¿no? Y entonces, en realidad, al final, lo que estamos haciendo es decir, esta separación entre sincronía y diacronía, que es muy útil para ciertos casos, es en realidad ficticia, como todo el análisis en realidad lingüístico, pero es una ficción que no nos va a ayudar tanto para ciertas cosas, ¿no? Y entonces, recordar que la lengua es ante todo un hecho histórico, pues nos ayuda a entender mucho mejor esta cosa de las perífrasis verbales. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, decíamos, ¿no? Si vemos la gramaticalización más como un resultado, como un producto, que como un proceso en sí mismo, pues de todos modos hay que decir qué tipo de procesos hay al interior de la gramaticalización que permite que tenga lugar este fenómeno. Entonces, por lo menos en términos de sintaxis, que ahorita son los que más nos interesan a nosotros, vamos a encontrar que hay dos grandes procesos que nos van a ayudar a explicar cómo un elemento se gramaticaliza, ¿no? Insisto, esto es asumiendo que el motor en realidad puede ser pragmático, que hay consecuencias semánticas y que quizás la sintaxis es la última que recibe como, digamos, el toque de la gramaticalización, pero pues como estamos en una clase de sintaxis, pues nos va a interesar más este nivel sintáctico, ¿no? Entonces, bueno, uno de estos elementos es el reanálisis, que quizás es el que es fundamental para poder proponer que va a haber una gramaticalización, y en realidad para nosotros, en tanto que vamos a estudiar las perífrasis del español, pues justo el reanálisis es el que es más importante, ¿no? ¿Qué significa el reanálisis? Significa que una estructura, o sea, ustedes saben, ¿no? La lengua, incluso cuando la escribimos, pues es un continuo de cosas que suceden en el tiempo y en el espacio. Si es oral, pues será una onda producida por la resonancia de la boca, por el movimiento de las cuerdas vocales, perdón, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ese continuo, pues uno lo puede segmentar, ¿no? Y entonces lo que hacemos cuando hacemos análisis lingüístico es segmentar unidades y decir, claro, todo este conjunto es una unidad y entonces le puedo dar la característica de sintagma nominal. Este otro conjunto es también una unidad y ese le puedo dar las características de sintagma verbal. Y entonces si han estado utilizando, por ejemplo, la página para hacer arbolitos, recordarán que los sintagmas, por ejemplo, los ponen entre corchetes y entonces también cuando uno quiere ir separando los corchetes, pues va a encorchetar cosas que son unidades más pequeñas, ¿no? Esto que llamábamos constituyentes. Justo, bueno, eso, el reanálisis lo que implica es la posibilidad de tener una nueva opción de encorchetado, ¿no? Es decir, que mientras, por ejemplo, un objeto directo claramente va a ser un sintagma nominal, que pueda a su vez tener un sintagma prepositivo, no sé, de repente a lo mejor podríamos encorchetar este nuevo o este objeto directo con algún otro elemento. Y en ese punto, que además eso claramente lo que va a generar es ambigüedad, ¿no? De hecho, la ambigüedad lo que es, por lo menos la ambigüedad estructural, es la posibilidad de tener más de una estructura en un continuo que pues nosotros decidimos cómo segmentar, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, esa ambigüedad lo que nos está demostrando es que puede haber diferentes formas de analizar una misma estructura, ¿no? O un mismo continuo de elementos. Entonces, justo el reanálisis en términos de gramaticalización va a implicar que una estructura específica empiece a ser analizada de una manera distinta, de tal manera que al final cosas que podían ser segmentables como diferentes sintagmas dentro de otro sintagma, recuerden esto es la recursividad, en realidad al final se conviertan en un solo elemento.
¿no? Y entonces ya no haya posibilidad de separarlos. Entonces ahí, cuando sucede eso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es hacer este reanálisis de la estructura lingüística, ¿no? Voy a poner un ejemplo a ver si con esto queda claro, y si no, bueno, después de que termine el ejemplo, ¿vale? Entonces, justo para un ejemplo que además tiene que ver con perífrasis, pero que es un ejemplo que viene de una perífrasis en latín, es que en algún momento hubo una estructura, está más bien ya acá arriba, perdón, antes, ¿pudieron descargar el material este de la gramaticalización? Ok. Es que decían hace rato que algunas personas no pudieron, entonces no sé si haya habido problemas con eso. Pero bueno, si ustedes pudieron, está bien, se lo pasan a los demás, ¿no? Por favor. Entonces, bueno, decíamos que, a ver, permítame. Bueno, va a haber una construcción en latín con el verbo habere, que ustedes saben, originalmente el verbo habere, digo saben porque además están llevando latín ahorita, el verbo habere significaba tener en latín, ¿no? Era un verbo que se empleaba para posesión y además tenía una estructura bien específica que era una posesión transitiva, ¿no? Es decir, el objeto directo era el elemento que se poseía y el sujeto era quien poseía este otro elemento, ¿no? En algún momento, habere va a empezar a jugar una característica muy particular en latín, que es que se empieza a emplear en ciertas construcciones perifrásticas con el sentido de obligación, ¿no? Esto va a empezar primero acompañado de supinos, que el supino también en latín tiene este significado de obligación, un significado deóntico, y en algún punto en la historia del latín va a empezar a aparecer con verbos dicendi en infinitivo, ¿no? Entonces, por una parte, esa construcción con infinitivo va a empezar a sacar a los supinos de la lengua latina, y por otra parte, todo el significado de obligación que iba con supino y habere va a pasar solo al habere, de tal manera que habere va a poder expresar obligación por sí mismo, digamos, cuando se encuentra con otro verbo. Entonces, por ejemplo, ya en época ciceroniana encontramos una oración como de república nihil habeo te scribere, que esto es, no tengo nada que escribirte sobre la república, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, todavía incluso en la traducción del español podemos ver que puede haber ambigüedad entre si es algo temporal o si es algo de obligación, ¿no? Pero se ve que ahí haber de todos modos ya no significa posesión, sino está desarrollando otro tipo de significado. ¿Cuál es ese significado? Insistiré, obligación, ¿no? Posteriormente, digamos, esto convivió con otras estructuras en latín. También recuerden, el latín clásico es una variante bien específica, bien estandarizada de esta lengua que llamamos latín, pero pues la gente hablaba un latín muy distinto, muy distante seguro del latín clásico, y en realidad nuestras lenguas vienen por lo menos de esas variantes y no de la variante del latín clásico, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy claro. Bueno, entonces en estas variedades, que luego a veces logran graficarse, es decir, logran estar en ciertos documentos, empezamos a encontrar hacia el siglo III y IV después de Cristo que hubo por lo menos una alternancia, que eso es importante, entre la posición del habere y del verbo en infinitivo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, aquí vemos que habere, habeo en este caso, aparece en una posición que no es la común para los verbos a los verbos principales en latín, que es la posición final. Vamos a encontrar todavía, por ejemplo, aquí un objeto directo, que entonces habría que decidir si es el objeto directo de habere o de scribere, es el objeto directo de scribere en realidad, y el verbo principal, que es scribere, hasta el final, en la posición que le correspondería como verbo principal, ¿no? Hacia el siglo III y IV vamos a encontrar en realidad una alternancia ya en la posición de estos elementos. Y entonces aquí vemos cómo dicere habeo empiezan a aparecer en conjunto infinitivo y el verbo que indica obligación, y ya no hay ningún elemento que distinga, por ejemplo, el este veritatem, que pudiera separar a dicere y habeo. Entonces, justo a partir de esta estructura, vemos que empiezan a acercarse los dos verbos y entonces sacan completamente a este objeto directo, que es el objeto directo de dicere, ¿no? En realidad, ante esta estructura, veritatem dicere habeo, tengo que decir la verdad, podemos encontrar en este momento en latín dos tipos de análisis sintácticos distintos, ¿no? El más clásico, el que iría mucho mejor con la gramática de la lengua clásica, sería este de acá, ¿no? Y es aquí donde justo vemos el reanálisis y el reencorchetado, además literalmente porque tenemos los corchetes, ¿no? Tenemos que, en este momento, tenemos habeo como verbo principal, en realidad, veritatem dicere como esta oración, ¿cómo les llamaban? Oración completiva de infinitivo con sujeto en acusativo en
bueno, que este acusativo tiene más bien si es objeto directo. Bueno, esas, o cisas, o como sea que les llamaran en la gramática de latín, esto sería una de esas, ¿no? Tenemos veritatem dicere, este verbo está en infinitivo, y a su vez, todo esto es el objeto directo, y dicere tiene su propio objeto directo, ¿no? Esto es una estructura como podríamos analizar en latín clásico, ¿no? Probablemente, hacia el siglo III y IV, en realidad ya había sucedido un reanálisis de esta estructura, en donde en realidad dicere habeo ya se entendía como un verbo completo. Es decir, aquí el dicere ya no funciona como objeto directo de habeo, sino que habeo ya nada más está representando ciertos significados muy particulares de obligación, ¿no? Y entonces veritatem sería el objeto directo de todo el conjunto verbal, dicere habeo, ¿no? Y claramente el que está poniendo la estructura argumental, es decir, el que está diciendo cuántos elementos se requieren, pues es dicere, ¿no? Y habíamos dicho además que esta estructura había comenzado en contextos bien específicos, que son los contextos de verbos dicendi, ¿no? A partir de ahí va a pasar que en realidad esta estructura, como dicere habeo, se va a convertir en la morfología de futuro en español, ¿no? Y de dicere habeo vamos a tener ya en el español del siglo XXI, diré, ¿no? Justo ese proceso de gramaticalización, que esto es lo que uno de los primeros procesos que ocurren, o de los primeros casos que ocurren de gramaticalización para el reanálisis, es decir, el reanálisis de las primeras cosas que van a ocurrir, nos está indicando que ya ha ocurrido pues este reajuste sintáctico, y a partir de ahí lo que podemos esperar es que el elemento que se está gramaticalizando, en este caso el habere, va a perder cuerpo fonológico, es decir, va a perder ciertas características de su realización fonológica, y eso le va a permitir llegar incluso al grado de morfologizarse, ¿no? Podemos pensar que la meta del proceso de gramaticalización es en realidad que este elemento gramaticalizado se convierta en morfología, ¿no? No siempre va a pasar, hay procesos de gramaticalización que acaban antes y que no llegan a completar todo el camino de la gramaticalización, pero cuando aparentemente acaban con el proceso, lo que va a suceder es que se van a convertir en morfología, ¿no? Y bueno, esto sería específicamente el caso del reanálisis, como este pequeño proceso que sucede en este resultado de gramaticalización. Entonces, no sé si sobre el reanálisis hay alguna duda en específico. Veo que escriben algo en el chat, pero no sé qué es. No, todo bien. Pero ahorita, por ejemplo, se me ocurrió un ejemplo de algo más o menos así. Y hace poco lo estaba pensando, no recuerdo por qué, en qué clase, pero por ejemplo, creo que también en español, este, tener en cuenta, o sea, tener en cuenta también podría verse como que en cuenta es una especie como, o sea, no puede ser como tal un objeto porque tiene la preposición en, ¿no? O sea, está teniendo como una función extraña, así como de correspondencia con tener, pero en realidad, o sea, ya a la hora de la práctica, tener en cuenta es como un verbo así por sí solo, ¿no? Bueno, yo lo siento como que funciona un poco así. Sí, a esas estructuras generalmente se les llama de verbo ligero, ¿no? O sea, significa que el verbo en realidad permite que todo el otro elemento pueda tener como cierta predicación y como cierta existencia como predicado verbal en una oración, ¿no? En realidad, ese caso específico sería mucho mejor estudiarlo desde otra área de la lingüística que también es muy como contemporánea o ha tenido últimamente mucho ímpetu, que es la fraseología, ¿no? O sea, y justo la fraseología nos permite observar justo cómo se van creando frases hechas en la lengua con ciertas características bien específicas. Y en la fraseología, justo la existencia de verbos ligeros pues es algo que se da mucho por hecho, ¿no? No necesariamente eso es un proceso de gramaticalización. No sé, en realidad, porque yo no sé mucho de fraseología, cómo lo analice la fraseología, pero sería interesante justo, por ejemplo, para un trabajo final, pensar, ¿no? Como ese frasema, porque así les llaman frasemas, y cómo se ha ido o qué tipo de construcciones tiene, ¿no? Pero sí, creo que no necesariamente ese es un caso de gramaticalización, porque digamos, no ha cumplido con otros elementos que ahora voy a exponer para saber que se está gramaticalizando, ¿no? Todavía en realidad tener ayuda a predicar, en cuenta, pues ese es un poco inamovible, ¿no? No tiene más posibilidad de soltarse de ahí, de cambiar de contexto, pero tampoco es como que tener en cuenta en conjunto tenga un montón
de capacidades para expresar significados que no son léxicos, ¿no? Entonces, en realidad, esa es la condición, que la frase sí tiene cierto significado léxico todavía, mientras que el elemento que se gramaticaliza, eso va a ganar en realidad contextos y de usos gramatical, ¿no? Eso sería como algo que distinguir para algo quizás mucho más apto de frasema y una cosa que va a gramaticalizarse. Pero sí, el caso es pues, bastante, pues el ejemplo ayuda a ver algo que implica que se están atrayendo cosas y se están, digamos, como haciendo un fósil lingüístico ahí, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, el otro caso que nos va a importar, sobre todo, insisto, ¿no? Pensando en la sintaxis o las repercusiones sintácticas de los procesos de gramaticalización y cómo la sintaxis también contribuye a que un elemento se gramaticalice, es este de analogía, ¿no? Entonces, digamos que mientras que el reanálisis funciona a nivel sintagmático, o sea, está cambiando ciertas maneras y relaciones sintácticas dentro de la oración, la analogía lo que va a permitir es que esta estructura reanalizada empieza a ganar contextos de uso, ¿no? Y en el momento en que empieza a ganar contextos de uso, en realidad lo que significa es que los hablantes han dejado de ver el significado original de un elemento y le están atribuyendo un nuevo significado que pueda aparecer en construcciones en donde antes no hubiera aparecido, ¿no? Entonces, eso en realidad lo que está sucediendo es como a nivel paradigmático, ¿no? Entonces, son como las dos fuentes básicas en términos de sintaxis que nos permiten observar el proceso de gramaticalización, ¿no? Entonces, justo decíamos, por ejemplo, respecto del habere con sentido de obligación, decíamos que originalmente existía únicamente con verbos dicendi latinos, ¿no? Entonces, el momento en que empieza a aparecer en verbos que no son verbos dicendi, ahí gana un nuevo contexto de uso y entonces ahí la estructura original se extendió a contextos donde antes no hubiera podido aparecer. Y en esos momentos es donde sabemos que este habere está, por ejemplo, significando cosas distintas ya a lo que significaba originalmente en los contextos de los verbos dicendi, ¿no? Un caso quizás más fácil para ver la analogía es justo el nacimiento de la negación en francés. No sé si alguien haya estudiado francés acá o hable francés. A ver, dice Melissa que un poquito. Entonces, Melissa, igual esto es como, seguro sí lo sabes, ¿no? No es de sintaxis súper compleja del francés, sino más bien nos explicarías cómo funciona la negación en la lengua. Pero, Melissa, si puedes, igual mejor por el audio, creo que sería más rápido. Porfis. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, en el francés se utiliza por lo general dos partículas para hacer las negaciones y los verbos se pone entre esas dos. Bueno, por lo general es ne, el verbo, y pa. También puede ser ne y rien, pero bueno, esas como otras variaciones para decir ninguno o nadie o así, pero pues en general son estas dos. ¿Perdón? Yo, como por ejemplo, para nadie sería ne, verbo, pasón, ¿no? Ajá, por ejemplo. O para decir no hablo sería ne parle pas. Aunque también, pues ya en cuanto al habla de las personas, la mayoría ya no utiliza las dos partículas, sino solamente el pa después del verbo. Ajá, y justo es muy común ya en el habla cotidiana, coloquial, escuchar en lugar de je ne sais pas, cosas como je pas, ¿no? O sea, yo no sé, es nada más el verbo saber y el pa final, ¿no, ¿no, Melissa? Sí, sí, sí. Perfecto. Justo quería que llegáramos a ese punto que decía Melissa al final, gracias. Respecto a que actualmente en francés no estándar, o sea, el francés más coloquial, insisto otra vez, eso es más interesante estudiar que el estándar, la negación, por lo menos la que es la negación lógica, o que tiene también como traducciones hacia la lógica, es pa, ¿no? Ya no es ne. Y originalmente en el francés de hace muchos años, la negación, como buena lengua románica, era ne.
¿no? Este ne viene también de la negación que usamos nosotros, ¿no? Que es la forma latina non, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, que en francés se utiliza todavía non en ciertos contextos, pero eso no nos importa. Nos importa que en algún punto en la lengua teníamos la negación ne y específicamente con verbos de movimiento teníamos que podíamos tener un refuerzo de la negación, que es la palabra paso. O sea, lo mismo que en latín significaba paso, se utilizaba para hacer más enfática la negación con verbos de movimiento, ¿no? Entonces, es como cuando nosotros decimos algo así como, eso me importa un comino, ese un comino está enfatizando la negación del me importa, ¿no? En realidad ni siquiera le tenemos que poner el no ya, porque ese comino tiene ese valor negativo, ¿no? Si dijéramos algo como a mí no me importa ni un comino, más o menos esa sería la estructura con verbos de movimiento en francés por ahí del siglo VII, perdón, del siglo XIII, para que hubiera una reestructuración de la, digamos, de la gramática, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que este pa era lo que en lingüística se llama facultativo. ¿Qué es eso que se llama facultativo? Que puede o no puede aparecer. De tal manera que uno podía decir en este momento en francés, il ne va, y eso significaba, él no va. Y si queríamos ser muy enfáticos con que en realidad no iba a ir, diríamos algo así como, il ne va pas, que eso, o il ne va pas, supongo que en ese momento todavía se pronunciaba la S, que es, no va, él no va ni un paso, ¿no? No va a dar ni un paso hacia allá, no va a caminar ni un paso, no va a nadar ni un paso. Esos movimientos, esos verbos de movimiento podían, digamos, enfatizarse con pa, y solo los verbos de movimiento, ¿no? Eso es bien importante. En algún punto, esta estructura se va a reanalizar, ¿no? Que es lo mismo que hablábamos antes. Y entonces, en ese reanálisis va a ser que para verbos de movimiento vamos a encontrar que la negación tiene dos expresiones que son obligatorias, que era un poco lo que decía Melissa, que en francés hay dos elementos que niegan, ¿no? Y entonces, en este momento vamos a tener que la manera para negar verbos de movimiento va a requerir lo que originalmente era un refuerzo con la palabra paso, ¿no? Y entonces ya no podemos decir il ne va porque tenemos una oración agramatical y tampoco podemos decir solo il va pas porque en este momento tenemos una oración agramatical, ¿no? Entonces, la negación aquí en francés empezó a tener dos elementos, digamos, que rodean al verbo para poder negarlo, ¿no? El ne, que es la negación etimológica, y este nuevo elemento paso, que ya es pa. A partir de este momento, vamos a tener que la estructura va a empezar a extenderse a no solo verbos de movimiento, sino también a cualquier otro tipo de verbo. Y justo esa es la analogía, ¿no? ¿Por qué es la analogía? Porque los hablantes están diciendo algo así como, bueno, si con estos verbos necesito nepa, pues seguro lo necesito con el resto de verbos en la lengua. Y entonces ya también voy a decir cosas como je ne sais pas, porque ya entendí que la negación es ne y pa. Ya también voy a decir cosas como je ne aime pas, porque ya entendí que la negación es tanto ne como pa. Y entonces esta palabra paso, que originalmente era paso, empieza a extenderse ya con el significado de negación a nuevos contextos. ¿Cuáles son esos nuevos contextos? Nuevos tipos de verbo. Es decir, ya no son verbos de movimiento, sino puede ser cualquier otro verbo en la lengua. En ese momento sabemos que pa ya llegó a significar negación, ¿no? Y tanto así que justo pasa lo que decía Melissa hacia el final de su explicación, que en realidad en la lengua coloquial el que ya no es necesario es el ne. O sea, ne, por lo menos en esta estructura de il ne va pas o il ne mange pas o lo que sea, ya no es el elemento que indica la negación. En realidad es un elemento que indica ciertas características de registro de francés, ¿no? De un francés estándar, digamos lo que en español llaman lengua culta, bueno, un francés culto sería eso, ¿no? Culto entre comillas también. Y en realidad la negación es ahora este pa, tanto que pues es lo que en el habla coloquial uno escucha, ¿no? Ese sería justo un proceso de gramaticalización completito, ¿no? Desde la palabra paso, que tiene significado léxico, hasta el significado de no, que es completamente gramatical, es un operador lógico en ese sentido, ¿no? Entonces justo ese va a ser el tipo de procesos que también van a estar involucrados en el nacimiento de las perífrasis verbales, ¿no? No sé hasta acá si hay alguna duda.
No, ninguna. Ok. Digamos que No. otro motor general que suele asumirse para la gramaticalización es el préstamo lingüístico, pero bueno, no vamos a hablar de este préstamo ahora porque pues, no es una clase de contacto, entonces nos podemos saltar. Y lo que es importante es recordar que sí o sí, siempre, tarde o temprano, esto va a pasar por la semántica, ¿no? Y eso es importante en realidad porque algo que ya debería quedarnos claro en este momento es que la estructura también tiene significado, ¿no? Y entonces en realidad sintaxis y semántica son cosas que siempre están unidas, ¿no? Entonces, bueno, justo los viejos o los modelos más viejitos de gramaticalización consideraban que lo que pasaba era un proceso que llamaban blanqueamiento semántico. El blanqueamiento semántico significaba que un ítem léxico específico que está en este proceso de gramaticalización iba a empezar a borrar sus significados léxicos para mantener solo un pequeño significado gramatical, ¿no? O sea, uno puede verlo desde ahí y desde la pérdida de significado del elemento, pero también uno puede pensarlo, como decía hace rato, si la pragmática es en realidad el gran motor de todo el proceso de gramaticalización, pues en realidad podría pensarlo más como un enriquecimiento de la pragmática que va hasta la semántica, ¿no? Y entonces lo que pasa es que sí, efectivamente, hay una serie de significados que se van a borrar, pero eso implica que va a haber significados que este elemento va a ganar, aunque ya no sean léxicos, sino gramaticales, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, esto del blanqueamiento podemos pues, observarlo como una manera de pensar el fenómeno, pero en realidad, insisto, por más que se pierdan significados léxicos, el hecho de que un elemento gane significados gramaticales, pues en realidad no es un blanqueamiento, sino es un enriquecimiento del significado de estos ítems, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante decir es que para ciertos modelos de gramática, por ejemplo, la gramática cognitiva, para la que la semántica es muy importante, pues justo el gran motor que va a generar el proceso de gramaticalización es la semántica y específicamente un proceso que llaman metaforización, ¿no? Entonces, para la gramática cognitiva, la metáfora es uno de los elementos más importantes que existen para explicar el lenguaje, porque a través de campos conceptuales muy inmediatos, muy reconocibles, muy íntimos, como por ejemplo el cuerpo, uno puede explicar el mundo, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, este ejemplo, pues siempre lo doy porque me parece muy bonito, justo, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo puede ser una fuente para lograr conceptualizar el mundo exterior. Y entonces antropomorfizamos cosas y podemos decir que elementos como Juan está enfrente de la casa. Y entonces en realidad ese enfrente, pues no es que sea mi frente, ¿no? Sino es en realidad mi expresión metafórica del espacio a través de mi cuerpo que le doy a la casa, en este caso, una frente y una espalda. Y entonces ahí, a partir de ahí, esos elementos se pueden volver preposiciones, por ejemplo, ¿no? Y es muy común en lenguas, por ejemplo, en las lenguas mesoamericanas, ese proceso es bastante común. Las partes del cuerpo terminan convirtiéndose en preposiciones, ¿no? En muchas lenguas africanas, en las lenguas bantúes, también es un fenómeno que es bastante común, ¿no? Entonces también, insisto, para la gramática cognitiva o las corrientes cognitivas de lingüística, este proceso, la gramaticalización, va a ser sobre todo un proceso que inicia por la metáfora, ¿no? Pero bueno, entonces eso pues más bien es para su clase de semántica y no para la clase de sintaxis, ¿no? Nada más hay que decir que eso puede ser importante. Y ya para acabar, pues bueno, justo algo que debemos tener muy claro es que hay una tendencia general en las lenguas a gramaticalizar más o menos las mismas estructuras hacia los mismos significados. Esto, por ejemplo, por lo menos se puede explicar otra vez si recurrimos como una cosa medio cognitiva, a que pues finalmente la conceptualización del mundo pues se hace para todas las lenguas con exactamente el mismo cerebro, porque al final pues todos somos la misma especie y entonces pues hay como corrientes generales de la cognición que tienden a codificar ciertas cosas del mundo exterior de la misma manera, ¿no? Y entonces van a recurrir a las mismas fuentes de gramaticalización, o sea, de donde viene el proceso, para explicar los mismos elementos finales del proceso, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros específicamente, los que nos van a importar en tanto que vamos a ver perífrasis verbales, es justo que vamos a tener que un verbo principal, o sea, es decir, el verbo principal de una oración que tiene a su vez un segundo verbo que es un objeto directo o un algo de este verbo, va a pasar el verbo principal a ser un verbo auxiliar, ¿no?
Y específicamente, en cuanto estos verbos principales se convierten en verbos auxiliares, vamos a encontrar que siempre van a tener un significado relacionado con el tiempo, con el aspecto o con el modo o con la modalidad, ¿no? Es decir, otra vez, si regresamos al ejemplo de la perífrasis en español de ir más a más infinitivo, lo que observamos es que un verbo de movimiento, que todavía en ciertos contextos tiene valores de movimiento, por ejemplo, voy a la tienda, en construcciones como voy a comer, no necesariamente significa que haya un desplazamiento, sino que es una proyección a futuro, ¿no? Es decir, ya no es un me estoy moviendo para comer, sino lo siguiente que voy a hacer es que comeré, ¿no? Por poner la otra forma en que usamos el futuro en español. Y entonces esa estructura, por ejemplo, lo que ha generado son valores temporales, ¿no? En otras estructuras, lo que podemos reconocer es que lo que decíamos de latín, que de la obligación se convirtió en tiempo, bueno, también vamos a encontrar que muchas cosas con valores como de obligación vienen a través de perífrasis verbales, ¿no? Entonces, tengo que comer, eso es un significado que tiene que ver con obligación, lo llamaríamos deóntico, y justo ahí hay por lo menos un candidato a evaluar como perífrasis verbal, ese tener que, ¿no? Deber de también tiene los mismos significados, y también vemos que por lo menos es un candidato para analizarlo como perífrasis verbal. Seguramente lo que tenemos que decir es que hay construcciones donde deber de funciona mucho más como perífrasis y otros donde deber de todavía tiene estructuras de una oración subordinada, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo que es difícil de evaluar de las perífrasis, que es lo que vamos a ver la próxima clase, que en ciertos contextos las perífrasis, o lo que creemos que es una perífrasis, sigue funcionando como una estructura, digamos, no perifrástica, y en otros momentos, en otros contextos, funciona ya como un solo núcleo verbal, ¿no? La idea de la perífrasis también es que dos elementos verbales funcionan como un solo núcleo, ¿no? Vamos a encontrar un verbo auxiliar y un verbo auxiliado. Y el verbo auxiliado es el que va a poner todo el contenido semántico de la predicación, ¿no? Mientras que el verbo auxiliar lo que va a poner es este tipo de significados, características de tiempo, aspecto y modo. ¿Eso queda claro? Sí. Okay. Sí. Bueno, entonces nada más para terminar, más o menos el tipo de procesos generales que vamos a encontrar en la gramaticalización es que, por ejemplo, elementos que llamamos postposiciones, que son un tipo de, pues en general las preposiciones y las postposiciones, lo veíamos cuando veíamos cosas de morfología el semestre pasado, se llaman en general adposición, y las postposiciones, la característica es que van después del sustantivo, ¿no? El español no tiene postposiciones, el japonés, por ejemplo, tiene postposiciones, ¿no? Y muchas veces estas postposiciones pueden convertirse en caso morfológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso morfológico de latín se cree viene de posposiciones en protoindoeuropeo, ¿no? Y entonces lo que pasó fue que se fueron gramaticalizando hasta ser parte de la flexión nominal, ¿no? Otra vez ahí vemos un proceso generalizado donde hay un elemento que es una palabra aparte y se convierte en morfología. Ahora, verbos causales que se vuelven morfología causativa también es muy común. Esto sería, por ejemplo, si la perífrasis en español, hacer que Juan haga algo, se convirtiera y fuera perdiendo cuerpo fonológico, a lo mejor ese hacer podría convertirse en un morfema que indica este verbo tiene un aumento de valencia que significa causativo y entonces tiene un nuevo sujeto, ¿no? Eso, digo, es hipotético, pero se ha comprobado en las lenguas del mundo que es un proceso bastante común, ¿no? Que la conjunción, que significa con, o sea, algo que significa comitativo o instrumental, pase a ser la conjunción copulativa. Eso también es muy común. De hecho, por ejemplo, en náhuatl, el elemento que en el 16, en el náhuatl del siglo XVI, significa la conjunción, tiene en realidad un elemento que significa junto a alguien o en compañía de alguien, que es un one. Entonces, también eso es un proceso que es bastante común en las lenguas del mundo, ¿no? Que el con se vuelva conjunción copulativa. Que los verbos posicionales, hay ciertos verbos, en ciertas lenguas hay un tipo de verbo que se llama posicional, se conviertan en un verbo copulativo, también es un proceso bastante común. En español pasó, ¿no? El verbo cedere, latino, en buena parte, junto con el verbo ese, es lo que ahora es nuestro verbo ser, ¿no? De hecho, el infinitivo del verbo ser
no es el del verbo esse en latín, sino justo el del sedere, que es estar sentado, ¿no? Entonces también eso es muy común en los procesos de evolución de las lenguas. Que dar, o el verbo que se emplea en determinada lengua para la transferencia, pase a convertirse en morfología de dativo, también es bastante común, y bueno, en estos no, eso no pasa en lenguas indoeuropeas, pero sí en ciertas lenguas que tienen un proceso que se llama verbo serial, ¿no? No vamos a hablar de eso ahora. Ya habíamos dicho que también en general las posiciones locativas se vuelven marca morfológica de acusativo. Y entonces justo también ya lo vimos, ¿no? Tenemos la preposición a en español que todavía tiene usos preposicionales, pero en las construcciones de objeto directo decíamos que la a en realidad significa objeto, ¿no? Acusativo. Entonces justo este es el tipo de proceso que es muy común en las lenguas y por eso es que yo me atrevo a decir justo que esa a ya no es una marca, ya no es una preposición, sino que es una marca de caso, porque está corroborado en varias lenguas del mundo que eso va a suceder, que la locación termine siendo marca de objeto directo, ¿no? Que haber y ser se vuelvan construcciones existenciales también es muy común y nosotros lo tenemos con el hay, ¿no? En el hay en realidad está el verbo haber y un elemento locativo ya completamente juntos, ya no los podemos reanalizar, pero, o sea, ya no podemos hacer el análisis al interior de esos elementos, pero en realidad el verbo haber con uso existencial viene de este haber más un locativo, ¿no? Que querer, ir, venir o haber se conviertan en futuro también es muy común. En español y en lenguas románicas viene de haber, que es lo que decía al principio de la clase. En inglés viene de querer, ¿no? En realidad el verbo will era algo así como querer, y de querer se convirtió en la proyección a futuro, ¿no? Y actualmente, aunque todavía existen usos de my will, como mi voluntad, pues en realidad el will como marca en el verbo solo significa proyección a futuro, ¿no? Que los demostrativos se vuelvan artículo definido también es muy común, pasó en la lengua de latín al español, ¿se acuerdan? El latín no tiene artículos y en español tenemos un artículo que viene del demostrativo ile latino, ¿no? Igual uno que se vuelve artículo indefinido es bastante común, nuestro artículo indefinido uno viene en realidad del numeral unus, ¿no? Entonces esto significa el numeral uno se vuelve el artículo indefinido. Que sustantivos que designan partes del cuerpo se conviertan en construcciones locativas, bueno, ya lo veíamos con enfrente de la casa, a espaldas de la iglesia, no sé, al pie de la montaña, esos son formas de crear construcciones locativas y justo si se fijan, todas tienen partes del cuerpo, ¿no? Eso es probable quizás que algún día se convierta en una preposición en español, pero bueno, igual no podemos asegurarlo porque no sabemos cómo va a ser la lengua dentro de unos 200 o 300 años, ¿no? Son tendencias que podrían suceder. Que los intensificadores negativos se vuelvan la marca que indica la negación, bueno, es lo que acabamos de ver con la palabra paso en francés, y que los interrogativos se vuelvan pronombres relativos, también parece ser una tendencia, y justo en español, si se fijan, nuestros pronombres relativos, o sea, qué, cuándo, cómo, dónde, también son los interrogativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero decir, eso sucedió cuando, no sé, Juan llegó a la casa, pues también sería una manera de preguntar ¿cuándo sucedió eso? ¿No? O sea, son exactamente los mismos ítems, aunque ya tienen distribuciones y usos muy particulares y muy distintos el relativo del interrogativo, ¿no? Y bueno, en general, esto sería el tema de gramaticalización. E insisto, lo que importa, lo que me interesa que se quede en la clase es justo esta tendencia que vamos a observar en las lenguas del mundo, a tener un verbo principal que se va a volver un verbo auxiliar, porque esto es lo que nos permite observar la existencia de perífrasis verbales, eso por un lado, y entonces también lo otro que quiero que como que quede más o menos claro, es que el tipo de análisis nos permite dar cuenta de estructuras que en sincronía son bastante extrañas, porque no cumplen, o sea, no se pueden categorizar con una serie de condiciones mínimas y necesarias para su definición, justo porque lo que están diciéndonos es que esto en la lengua no está sistematizado porque apenas está cambiando y está alterando ciertas estructuras sintácticas, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que en español podríamos llamar perífrasis son elementos que no han acabado su proceso de gramaticalización y que quizás algún día lo hagan, ¿no? Otras perífrasis a lo mejor ya no han acabado su proceso, pero son mucho más claras que ya forman en todos los contextos una estructura única con un segundo verbo, ¿no? Y entonces otra vez lo que nos permite ver esto es que pues la lengua no es una unidad sincrónica estática, sino que incluso en una sincronía podemos encontrar diferentes niveles de cambio que están sucediendo en ese momento.
Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. No, ninguna. ¿Una duda con alguna otra cosa, con el trabajo? La tarea, como pueden ver, ya no nos dio tiempo ahora, entonces, bueno, lo que va a pasar es que en la próxima semana sí va a haber video y entonces vamos a aprovechar la hora de conexión para revisar la última tarea del C y para ver las dudas de gramaticalización, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera, si alguien tenga alguna duda con lo del C, si les haya quedado claro después del resumen. Yo tengo una duda, pero no es mía. Bueno, es que un compañero no pudo entrar y me estaba preguntando de la tarea, pero me dijo que él no entendía si los verbos que expresan cambio de estado anímico o emocional siempre van a ser reflexivos. ¿Cuál es el caso? En la oración de Luisa volvió inútil. Ah, bueno, pero además ahí hay un... O sea, más bien ahí se habría que pensarlo como un pseudo copulativo, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues la lectura no es reflexiva, ¿no? No, es muy difícil que sea reflexiva. No es un Juan se volvió inútil a sí mismo y entonces la prueba estaría ahí, ¿no? Que era lo que veíamos en la clase pasada, que ese a sí mismo permitía la lectura reflexiva, sino más bien es una lectura impersonal. No, no es cierto. Es una lectura media, quizás, ¿no? Probablemente esa sea la resolución de esto, que tiene más bien un tipo de cambio medio porque es un cambio de estado que sucede al interior de uno mismo, ¿no? Entonces esa sería la condición de ese verbo. Entonces no, o sea, la respuesta sería no todos los verbos emocionales son reflexivos y en teoría en realidad tendríamos que decir que no son tan buenos candidatos para tener una lectura reflexiva justo porque todo sucede al interior de uno mismo, ¿no? No hay una actividad clara que vaya hacia el exterior del cuerpo y suceda por coincidencia que también me afecta a mí, ¿no? Esa sería la diferencia. Pero bueno, igual eso lo resolvemos, insisto, lo revisamos la próxima clase, ya con dudas también del video que vaya a ver, ¿no? Pero espero que les haya servido el resumen en general del C, para que no tengan dudas tan grandes con el crítico ese. Y también ¿no? quisiera saber si dudas ¿no? específicas sobre el trabajo tienen. Mariana, no sé si a ti te sirvió el video y la lectura que te mandé. Perfecto. Sí, una pregunta. ¿Las especificaciones del proyecto están en el programa? No, pero creo que ya las he dicho varias veces, ¿no? Son 10 cuartillas, espacio y medio. O sea, esas especificaciones son las que dices, ¿no? Mariana. Ok, sí, no están en el programa, pero son 10 cuartillas, espacio y medio. Y lo que importa, ya no sé si lo dije al principio de esta clase o al final de la otra, es que vayan pensando específicamente, o sea, que ya tengan sus estructuras, sus ejemplos clave, donde les llama la atención algo, porque con eso es que en realidad podemos construir como el resto de cosas, ¿no? Y lo que les decía, eso sí sé que se los dije a los de la clase pasada, es que también parte del interés del trabajo es que vean cómo esto que yo les he dado en realidad es como un modelo particular de resolver un problema sintáctico, ¿no? Es el modelo que a mí más me gusta probablemente porque por una parte es mucho menos formal que otras teorías lingüísticas y también tiene una condición mucho más tipológica, ¿no? Y eso ya es un gusto personal, ¿no? Como yo no solo trabajo con el español, pues prefiero modelos que sirvan para explicar no solo nuestra lengua, sino que sean útiles en el análisis de otras lenguas, ¿no? Entonces, justo, probablemente este modelo sea lo que Dreyer llamaría algo así como modelo lingüístico básico, una cosa así, que es como las herramientas mínimas necesarias para poder describir una lengua que uno no conoce, ¿no? Entonces, justo, pues a mí me gusta ver el español como una otra lengua en el mundo y analizarlo desde ahí. Ahora, la idea es que también, ¿no? Por ejemplo, si me plantean X, Y o cierto problema lingüístico para sus trabajos, pues que también yo les pueda pasar bibliografía, ya no solo desde ese marco, ¿no? Sino también como observar cómo se han resuelto desde otras escuelas para que también ustedes, por su propia cuenta, empiecen a observar de dónde picar para poder resolver un problema lingüístico, ¿no? O sea, a lo mejor por aquí la gramática generativa dice algo interesante, no todo me va a servir, pero le puedo agarrar ciertas pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo eso es lo que tiene interés el trabajo y para que empiecen a aprender a hacer una pequeña investigación en lingüística, ¿no? Entonces,
Por eso digo que también pues, es una cosa que vamos a hacer entre todos. Finalmente no vamos a resolver seguro su problema lingüístico, pero van a tener una idea más grande de qué es eso que está pasando ahí, ¿no? Y capaz que en una de esas, pues, lo terminan haciendo como tesis, no sé, ¿no? Si les interesa la lingüística, ¿no? Si no, pues bueno, no pasará de que hayan aprendido algo nuevo. Bueno, entonces si ya no hay dudas, por favor no dejen de escribir con sus preguntas del trabajo. Yo procuraré mandarles bibliografía. Si no tengo específicamente en ese momento, bueno, yo mismo busco cosas para que les puedan servir y justo la idea es que contemplen otras posibilidades de análisis, ¿no? Y que no solo se quede esto como una única y específica manera de solucionar un problema lingüístico, sino como una entre un montón, porque finalmente la lingüística pues tiene eso, ¿no? Son muchas teorías distintas, todas explicando siempre el mismo fenómeno, ¿no? Vale, entonces, bueno, si ya no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase, que además ya son las 6, y esta semana sí va a haber video, ¿no? Entonces estén pendientes el lunes, martes, para que puedan ver. Bueno, pues entonces cuídense y nos vemos el próximo jueves. Vale. Sí. Gracias, profe. Bye. Hasta luego. Gracias.